Hola, bienvenidos, bienvenidas a nuestro espacio semanal del Centro de Oración del Sagrado Corazón. Nuevamente, muy contentos de estar con ustedes platicando de temas que a todos nos interesan, temas actuales, temas de todos los días, que vale la pena sentarse un rato como a reflexionarlos, como a platicarlos con nosotros, entre nosotros. Este día tenemos un tema que a lo mejor es sugestivo, pero a lo mejor también es difícil de entender de qué vamos a hablar. Se llama la sombra y la pareja. Este término lo tomamos de Carl Jung, es un médico psiquiatra psicólogo suizo, que fue clave en la etapa de psicoanálisis al inicio. Él nace en 1875 y muere en el 61 y crea una teoría de la personalidad. Y este término es uno de sus términos más fuertes dentro de esa teoría y que quiere decir sombra para él, y así es como lo vamos a tomar en este tema. Sombra para él es un aspecto inconsciente que tenemos nosotros en nuestra personalidad y que está caracterizada por rasgos y actitudes que el yo consciente no reconoce como propios. La sombra está formada por una energía psíquica muy fuerte, pero reprimida, que se proyecta al exterior. Siendo algo que pertenece a nosotros, lo proyectamos al exterior porque no nos gusta, nos da miedo, no lo reconocemos. Muchas veces por el mismo ambiente en el que fuimos educados, se nos fueron reprimiendo cualidades, pues sí, defectos, cosas que no estaban bien en ese ambiente. Y entonces los fuimos reprimiendo y fuimos negando que formaban parte de nosotros mismos. Entonces, a ese aspecto es al que nos vamos a referir cuando hablamos de la pareja, ¿ok? Quiero darle la bienvenida a nuestro amigo, a nuestro padre sacerdote David Muñiz Fortuna. Este día, padre, sabemos, y quiero que lo sepan todos, es un amigo, es un participante, un colaborador y perteneciente a la comunidad del Centro de Oración ya hace muchos años. Hoy lo invito a que platiquemos, padre, de este tema que sé que a ti también te apasiona, porque pues tú te dedicas a las parejas, a los matrimonios. Eres una persona que has dedicado tu vida precisamente en la casa de la familia en Tampico, a matrimonios en crisis, ¿no? A la dinámica que implican los matrimonios. Entonces, pues muy a propósito, una persona que tiene toda esa experiencia desde ese lugar. Y yo, que bueno, nada más voy a cumplir 50 años, fíjate padre, voy a cumplir 50 años de casada el año que entra. Y como sea, bueno, pues pasa uno por todas las etapas pasables en el matrimonio. Bienvenido, padre. ¿Cómo estás? Un placer estar con ustedes en el Centro de Oración. Me siento muy contento, la verdad. Gracias por esta invitación. Pues muy bien, padre. Pues ya de alguna manera, pues empezamos diciendo que esta sombra se refleja en el matrimonio de una manera muy especial, porque le ponemos a la otra persona inconscientemente esa necesidad personal que tenemos de ser completados, porque de alguna manera nos experimentamos incompletos. Nos falta esa parte precisamente que está en la sombra y que no es buena ni mala, simplemente está ahí reprimida por causas de los ambientes que vivimos, de la represión, o porque nos damos cuenta que de alguna manera nos hace daño y entonces lo reprimimos. Pero cuéntanos, padre, ¿cómo es que tú, en tu experiencia,
¿Has visto este reflejo de la sombra en las parejas que has conocido? Claro que sí, me gustaría mucho comenzar comentando que Gabriel Marcel ya tocaba este tema de alguna forma desde la filosofía. Decía él que el hombre es un misterio. ¿En qué sentido es un misterio? En que es mucho más lo oculto que lo que está a la luz. Los seres humanos tenemos una forma de conocer que es discursiva y obviamente limitado por nuestra corporeidad. Entonces vemos solamente algunos aspectos de la realidad, no podemos contemplar toda la realidad. Nuestra percepción es muy limitada. Tenemos una percepción incluso que es selectiva. Entonces vemos ciertos aspectos parciales de la realidad, no podemos contemplarla toda de conjunto, solamente Dios podría hacerlo. Entonces hay mucho más oculto que a la luz. Y justamente, bueno, ahí está el asunto de las sombras, creo yo, ¿verdad? Toda esa parte que desconocemos, muchas de ellas son parte de la vida, pero que a lo mejor en su momento ignoramos o que evadimos o que no le dimos importancia. Todos esos aspectos que nos fueron incómodos en la vida, que nos fueron a lo mejor provocando ciertas reacciones internas de molestia, de frustración, de tristeza, pero finalmente son parte de nuestro ser. Somos seres de luces y sombras, es parte de nuestra realidad. Así somos. Obviamente, esas sombras que están ahí, no porque no las percibamos, significa que no actúan en nosotros. Actúan de manera personal en la vida y de alguna manera a veces bloqueando o poniendo obstáculos en nuestra realización personal, pero también obviamente se proyecta, como bien dices, en los demás. Hay aspectos de mi persona que yo veo en el otro y ahí los ubico porque justamente ahí es más cómodo verlo, ¿no? No quedarme viéndolo en mí como una deficiencia, una carencia, etcétera, ¿no? Entonces, eso es parte de la vida del ser humano, esas sombras de las que hablaba precisamente Carl Jung. Y fíjate cómo se va reflejando esto en la medida en que uno va caminando en una relación de pareja. Al principio todo es miel y hojuelas, solamente miramos la parte que queremos mirar del otro y todo es maravilloso, todo nos gusta, todo nos complace, pero eso es una etapa, la etapa del enamoramiento, en la que pues sí hay como una conciencia alterada, ¿no? En la que no vemos más que Sí, lo que queremos ver. Pero conforme va pasando el tiempo, que pasa el enamoramiento, eh, digamos, al primer año, un poquito más, quizá en cada pareja es distinto, pero esa etapa del enamoramiento pasa. Pasa y eso no quiere decir ya no nos amamos, sino que ya no estás en esa euforia en la que nada más te fijas en lo que te conviene fijarte del otro, ¿no? Y de ti mismo también. Entonces, al pasar a la otra, es donde empieza esta parte inconsciente de querer que el otro sea lo que yo quiero que sea. sí, Que, efectivamente. ajá, Bien dicen que nos casamos con dos personas, uh-huh, una la que creíamos que era y otra la que es realmente. Es uh-huh, una paradoja en la vida, ¿verdad? Y no nos gusta mucho esa parte, porque hay aspectos del otro que me incomodan, que me resultan a lo mejor enojosos o molestos, pero es parte de su realidad. Somos un todo y de alguna manera, bueno, pues es parte de la realidad. Y bueno, quisiera comentar algo. Tú me pedías algún ejemplo práctico. ajá, sí, Creo yo, por ejemplo, pienso en personas que se criaron en un ambiente a lo mejor rigorista, impositivo, y es parte de su personalidad, es parte de sus rasgos de personalidad y también que se fomentaron por la educación, los patrones de familia. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces son cosas que a lo mejor dejamos atrás, como nos causaron tanto revolución interna de sentimientos, tanto dolor, tantas heridas. Entonces pretendemos superarlo y le damos carpetazo nada más. No son cosas que traigamos de manera consciente a la vida porque nos molesta. Pero una persona que se crió así puede estar en el otro extremo completamente. En el extremo de una persona a lo mejor tranquila, apacible,
a lo mejor más serena, porque reprime lo que está sintiendo, Exactamente. o está en el extremo de ser barquito, no es rigorista como su padre, pero entonces se va al otro extremo y deja que sus hijos hagan lo que quieran, o se vuelve complaciente con los demás, pero obviamente esa complacencia puede provocar mucha molestia en uno mismo. Esos son aspectos que traemos a la vida práctica del matrimonio y no nos damos cuenta cómo nos afecta, cómo afectan la dinámica, la vida conyugal y familiar. Pero son Y aspectos muy reales que están en el inconsciente. claro. Y fíjate, en tu ejemplo, ese rigor que esa persona vivió en su infancia queda dentro de ella. De alguna manera queda dentro y lo que ella manifiesta es, como tú dices, su contrario, pero adentro de ella está el rigor. Y cuando tú ves ese rigor en otro, bueno, te saca de quicio, te para los pelos de punta y quisieras ahorcar a esa persona porque te está refiriendo algo que además que te lastimó, tú lo traes dentro y no lo has aceptado porque no lo has visto, no lo quieres ver, que eso te marcó y que de alguna manera sigue adentro. Y hasta que tú reconozcas, y esta es la parte en que la conciencia, ¿no? Cuando vas despertando a la conciencia, es que dices, caray, esto me choca tanto porque me checa, como dice Exacto. ¿no? El verbito. Me choca porque me checa esto que me choca tanto en esa persona, de alguna manera yo lo tengo. Y hasta que lo reconozca y lo acepte en mí, voy a poder lidiar conmigo en ese sentido, porque sigue ahí, ¿no? Y muchas veces, Padre, es lo que nos lleva a la sanación, ¿no? De esas partes que son muy dolorosas y muy negativas. O sea, el rigor de esa manera en tu vida, pues siempre te va a causar daño. Es bueno ser disciplinado, bueno, tener una constancia en algo, pero el rigor tan fuerte no lo podemos manejar sanamente. Entonces, pero hasta que reconozco que soy rigurosa, Este ejemplo que entonces, daba, este ejemplo que daba, fíjate, Cristi, perdón la interrupción, pero no, no, al contrario, no interrúmpeme es en todas las vano, veces que puedas. no es en vano, al contrario. Te estoy hablando de mi propia historia. Yo me crié en un ambiente donde había ese rigorismo, esas imposiciones, esa manera vertical, autoritaria de tratar. Y esto era quizás más de mi padre. Mi madre era más pasiva, el otro lado. Y Ujú. curiosamente, aunque yo en la adolescencia y en la niñez incluso fui un niño muy apacible, muy sencillo, muy sereno, guardaba muchas cosas por dentro, esa apacibilidad en el fondo era como, haz de cuenta, un volcán que está a punto de hacer erupción. Y eso brotó en un momento dado en mi vida. Cuando yo fui, la primera etapa en mi vida fui formador y me tocó ser prefecto de disciplina y de estudio, así que imagínate, eso brotó con toda su fuerza, justamente como un volcán. Y en la medida en que yo pude precisamente reconocer esa parte de mi historia y mis heridas, fue ahí donde yo pude finalmente, como tú decías, sanarlo e integrarlo a mi personalidad. Y bueno, esto pasa con la vida de pareja. Y obviamente la vida de pareja va reaccionando a esas situaciones de la vida, van saliendo a la luz esas sombras justamente, y en la medida en que yo puedo reconocerlo en mí, esa parte de personalidad la puedo sanar e integrar, se convierte en riqueza para la vida de pareja. Porque esa fuerza Exacto. interior que yo tenía, pues ahora es tesón, es constancia, es fortaleza, es una riqueza muy grande en mi relación con los demás. Y sabes qué, Padre, que no espero entonces que el otro me complemente, sino espero poder darle y compartir con él lo que soy, pero toda yo, con mis luces y mis sombras, con mis cualidades y mis defectos, con lo que todavía estoy trabajando y con lo que ya he ido, ¿no? Como dando pasos sanos a mi personalidad, a mi forma de relacionarme. Pero es hasta que lo reconozco.
Si se ha difundido mucho la idea en la sociedad, es como un paradigma de que somos la media naranja del otro. Sí. Y obviamente eso no es posible, o somos completos o no somos nada, ¿verdad? Y muchas veces justamente con esa idea, ese paradigma, queremos que el otro nos complete, nos complemente. Y eso Ujú. no es posible. Yo tengo que entrar a la relación como una persona completa con toda mi riqueza, con todas mis deficiencias, pero también obviamente en el trabajo es superar aquello que daña, que afecta, que lastima la dinámica de las relaciones. Pero obviamente esto va a ser en la medida en que yo pueda reconocer que está ahí y es parte de mi personalidad. Yo necesito entrar con todo lo que soy. Sí, decía Aristóteles que una relación fuerte está basada en dos personalidades fuertes. No puede ser una fuerte y una débil. Entonces se llamaría codependencia. Tiene que ser dos personas con toda su riqueza y con todas sus deficiencias también, que en la dinámica familiar se viven como una oportunidad de crecimiento para los dos y también para la familia. Porque finalmente eso que me reacciona, lo que en el otro no acepto, va despertando en mí precisamente esa parte más profunda del inconsciente que yo necesito sanar. Justamente ahí se abre la herida y desde esa herida Dios puede trabajar en mí y sanarla. Y no solamente la herida presente, desde ahí puede ingresar muy a profundidad en heridas de raíz, heridas originales de la vida. Y es ahí Ujú. donde vamos sanando de verdad a profundidad y empezamos a ser mejores para el otro, para la relación. Pero fíjate, padre, que qué impresionante es que lo que vemos actualmente, y no digo que es solo actual, sino yo creo que se ha dado siempre. Lo que pasa es que ahora nos damos más cuenta de muchos casos en que precisamente en este momento en que una pareja llega ya a este momento en que ya pasó del enamoramiento y está empezando a darse cuenta que el otro no es lo que justo el ideal que yo necesito para complementarme. A lo mejor no de esa manera tan consciente, pero me empiezo a molestar, me empiezo a enojar, empiezo a sentir incluso sentimientos de coraje, de odio a esa persona a la que también amo. Y lo que me impresiona es que cuántos matrimonios, Padre David, se quedan eternamente en ese estado, en el estado de Hasta que truenan. me chocas, pero te amo y te quiero cambiar y tú me quieres cambiar a mí y son como estos pleitos eternos, lo que sucede en una dinámica cuando ya hay hijos y los padres se siguen peleando, como manteniéndose en ese estado en el que ahora yo a mis 70 y tantos años y a mis 50 casi años de matrimonio me doy cuenta que es una oportunidad para crecer. Sí, Precisamente esa crisis en la que entro yo y entra mi pareja de chin, este no es el bueno, no fue el bueno. sí, Cristina. Y yo tampoco estoy dando lo que me hubiera gustado dar en mi matrimonio, tampoco puedo. Y entonces es cuando o se vuelve eterno el matrimonio así, en esa etapa tan, voy a decir, tan asquerosa, porque la verdad es una etapa muy fea, pero se puede eternizar y creemos que ese es el matrimonio. Entonces, ¿se da eso o se da, padre, que hoy es cuando dicen, se acabó el amor? Sí, Tú por tu lado, yo por el mío, aquí terminamos. Y sí, se va, sí, cada justamente. quien por su cuenta. ¿Cómo ves eso, padre? Sí, mira, Cristina, yo creo, y para todos los que nos escuchan, creo yo que es muy común en el ser humano que lleguemos a cualquier situación con expectativas. Tenemos expectativas humanas, si bien decían por ahí que la expectativa o tener expectativas es cortejar la infelicidad, y es muy cierto. Si yo tengo expectativas de tu persona y no se cumplen, obviamente el primer resultado va a ser la frustración. Pero si vivo frustrado una vez y otra vez se convierte en resentimiento,
Y esto obviamente en la vida práctica son pleitos, son discusiones, son reclamos, quejas, etcétera. Entonces lo deseable será siempre que yo entre, digamos que al natural, ¿no? Mostrándome como realmente soy y la otra persona también. Pero esto no sucede, menos en esta sociedad que vive de la imagen, del perfil. La gente presenta una imagen que muchas veces no corresponde con la realidad, o al menos no la realidad total del ser. Presentamos como los animalitos, como las aves, por ejemplo, presentamos la parte más agradable, como un ave que presenta la más exuberante belleza de su plumaje, ¿sí? Y así nos presentamos, presentamos la parte hermosa y todo lo demás no hablamos de eso jamás. Entonces, qué importante es poder hablar de esos temas con apertura, de esas diferencias, de esas cosas que nos molestan del otro y poder ser honestos y decir, bueno, ¿cómo le hacemos para cambiar esto? ¿O cómo le hacemos para adaptarnos mutuamente en esa realidad de diferencias que tenemos los dos? Porque de otra manera, pues va a reventar tarde que temprano. Tú decías, se eterniza, no, no se eterniza. Sí perdura cierto tiempo, pero acaba tronando la relación, a final de cuentas, esto. Si no lo trabajamos y no lo reconocemos. Exacto. Y sabes qué, que también eh, consideramos, y yo creo que en esto hemos tenido mucha responsabilidad los matrimonios, pues como el mío de 50 años, o sea que hemos dado una imagen de que el matrimonio puede ser esa etapa de pleito, esa etapa de de no llegar a ese despertar de, ok, me doy cuenta que yo formo parte y yo traigo dentro de mí ese resentimiento, ese dolor, esa herida, y por eso estoy reflejándolo en mi pareja. O sea, es un proceso muy personal al mismo tiempo que un proceso de pareja. Tú, como dices, esta parte de hablar de eso entre los dos es maravilloso, pero Sí. también la parte de confrontarte tú contigo a ese despertar de decir, a ver, pero ¿qué tengo yo que ver en esto? Empezar a descubrir la sombra, ¿no? Eso que yo veo que me choca en el otro es algo que yo no tengo resuelto. Y en la Sí. medida en que lo voy a ir resolviendo, voy a resolver mi propia vida y voy a poder realmente entrar en contacto con el otro. Y entonces sí ya pasar a la otra etapa de una vida de pareja, ¿no? Porque como Sí, que yo veo etapa de enamoramiento, etapa en que entras en la crisis, ¿no? Y dices, esto no es posible, no era lo que yo pensaba, y ahí puede haber el rompimiento. O yo sí sigo pensando que muchos matrimonios, padre, nunca rompen exteriormente, pero están rotos y viven como si no estuvieran con rotos. divorcios espirituales, así es. Ándale, ándale. Y eso es anterior al divorcio legal, obviamente. Y a lo mejor se manifiesta en su forma externa como separación en dos recámaras separadas, por ejemplo, o en la misma cama, pero dándose la espalda, ¿verdad? A ver, quisiera comentar algo. Creo A que ver, un enfoque erróneo de los problemas consiste en el siguiente, ¿sí? Estamos acostumbrados a que el otro me hace sentir, así lo vemos, ¿sí? Tú me haces sentir mariposas en el estómago, estoy feliz, estoy contento, y después eso ya no va a suceder, ¿sí? Pero en realidad el sentimiento es mío, no es tuyo. Yo genero un sentimiento a partir de lo que pienso acerca de tu persona, acerca de lo que yo veo. Si te idealizo, obviamente voy a ver mariposas en todas partes, ¿no? Voy a ver luces y ángeles y campanas. Pero si yo te veo con tu realidad y te acepto como tú eres, y yo te acojo así con tu realidad, ¿sí? Y trato de integrar eso que tú eres en mi personalidad también, esa riqueza que tú aportas a mí y yo a tu persona, en esa medida la crisis puede superarse. Es un amor más incondicional, más gratuito, ya no dependiente de lo que tú me hagas sentir, entre comillas, sino de lo que yo estoy generando dentro de mí a partir de lo que pienso acerca de ti, cómo te veo, si te acepto o no te acepto como persona. ¿Sí? Esa es la etapa del amor maduro, obviamente, ¿verdad? Sin eso nos quedamos solamente en el enamoramiento, y el enamoramiento es, por algo dicen, enamoramiento, ¿sí?
porque ahí nos quedamos. Y esa etapa emocional es solamente como la infancia del amor. ¿Sí? Tenemos que pasar la etapa madura, que es el amor incondicional, que significa aceptarte como tú eres y entregarte lo mejor de mí a ti. Sienta lo Yo, que sienta. sí, yo, bueno, los invitamos ambos, los invitamos a que nos compartan ustedes que nos están escuchando, qué piensan de esto, qué opinan, qué se les ha ido iluminando a través de esta charla que estamos teniendo el padre y yo, qué se ha ido iluminando de cómo es que tú estás en esta relación de pareja. ¿En qué etapa estás? ¿En qué etapa sientes que incluso a lo mejor ya te quedaste ahí cómodamente sin tener la esperanza de vivir un amor maduro, como dice el padre, de vivir a esta etapa en la que sí aceptas tus cualidades y también tus defectos y también los aceptas en el otro y Y que pueden depende de la compartir? decisión, y que depende de la decisión, de la voluntad. A ver, padre, explícanos un poquito más Sí, sí, eso. sí. Sí, sí, claro, claro. La etapa infantil, lo decíamos, es el sentimiento. Y mucha gente en esta sociedad, precisamente una sociedad que vive del siento, luego existo, una sociedad epidérmica que vive desde la emocionalidad, ¿sí? Eso es una tendencia muy común, ver el amor de esa manera, incluso el amor de pareja. Y eso es solamente el inicio. Entonces tenemos que llegar a esa etapa en la que yo te acepto como tú eres. Te acepto y te acojo como tú eres, con tu historia, con tus paradigmas, con tus manías, con tu manera de ser, tu historia familiar, tus creencias, tu forma de pensar, tu forma de ser, tu forma de relacionarte conmigo. Pero eso obviamente viene con el amor maduro. Aquí hay que ejercer la voluntad, porque habrá cosas que no me agraden de ti, sin embargo te sigo aceptando y te sigo amando como tú eres, a pesar de todo. Y cometiste un error y te sigo perdonando, porque a final de cuentas también tú me perdonas a mí mis errores. Entonces, esa etapa es importante y se llama la decisión de amar. Y eso nos lleva a una forma de vida mucho más plena, más realizada. Ya no depende del ambiente que podamos crear los dos a partir de errores o circunstancias a veces fortuitas de la vida, sino que depende solamente de la voluntad. Yo decido seguir aquí y seguir amándote y sigo comprometido contigo y me sigo entregando, sigo dando lo mejor de mí a pesar de que tú no lo des, según mi concepto, o a pesar de que no estoy conforme, estoy insatisfecho, sigo dando lo mejor. Ese es el amor maduro siempre. Y obviamente es el Acá, amor de Cristo. ujú, acabas de decir algo súper importante, que el amor es una decisión. O sea, sí es un sentimiento, pero en la madurez es más que un sentimiento, es una decisión. Porque, porque esto que, de lo que estamos hablando fácil no es, o sea, qué padre, ¿no? Sí, llegar al amor maduro y llegar a iluminar toda la sombra de cada uno, aceptar, ¿no? Porque dentro de esto es un movimiento grande de aceptación, ¿no? También de soltar tus fantasías y de soltar tus pues sí, Decíamos fantasías de, expectativas. ajá, de ser y que no fue, de que se hizo y no se hizo, en muchos aspectos, ¿no? En el aspecto sexual, por ejemplo, ¿no? Que tú querías tener una gran realización a nivel sexual, que es una de las áreas muy importantes dentro de un matrimonio, no nada más el área espiritual, la mental, ¿no? La intelectual, compartir cosas intelectuales, sino esta parte sexual en la que también muchos nos podemos quedar fracturados. Me gustaría aprovechar este tema que acabas de sacar a la luz porque creo que es un problema básico de muchas relaciones de pareja, ¿verdad? El hombre entra a la relación de pareja esperando sexo, esperando satisfacción genital, y la mujer entra esperando satisfacción emocional, espiritual. Es muy diferente. Y en la medida en que el hombre acoge a la mujer y la acepta con esa forma de ser afectiva, sentimental, la ama de esa manera,
recibe de ella la afectividad que le puede compartir y la acoge. Y esto no nada más es en la vida sexual, en la vida práctica. Pero si en la vida sexual, pensando en este tema, ambos asumen, la mujer asume la genitalidad del hombre o la forma de ser más genital y el hombre asume esa forma más emocional, ahí se hace una relación hermosísima. Cuando el hombre entra en la parte puramente genital, en 5 minutos él se satisface y la mujer queda frustrada e insatisfecha. Pero si el hombre acoge esa parte emocional, va a tener todo un preámbulo amoroso y un cierre amoroso. Y no se va a concretar a 5 minutos de satisfacción sexual genital, ¿verdad? Ahí está justamente esa diferencia. ¿Cómo la integramos? En la medida en que cada uno se acepta y se acoge con sus diferencias y la van integrando en la vida de pareja. Así es, padre. Y cómo a través de los años que van pasando, todo eso va cambiando también, ¿no? Tu forma de relacionarte emocionalmente, espiritualmente, sexualmente, físicamente, va teniendo otro valor, otro lugar en tu vida de Otra pareja. prioridad. Y también eso es importante, otra vez, como dices, volverlo como a acomodar, como volverlo a hablar, volver a despertar otra vez nuevamente a esa parte nueva que estás viviendo porque ya eres mayor, ya no estás en la juventud, ya pasaste a la adultez, pero ahora estás ya en la edad, eh, en la tercera edad o en la cuarta edad, ¿no? Entonces, como también poder mirar cómo vas pasando en las etapas y cómo en la medida en que tú has ido aceptándote a ti mismo, entonces puedes aceptar más al otro y puedes sentirte realizado a pesar de que tengas 50, 60 años de casado, ¿no? Fíjate, tú decías ahorita las etapas de la vida, pero créeme que es más común el problema del infantilismo, le llamamos. El infantilismo es una persona que nunca creció. Se quedó estancado en una etapa de la vida, puede ser la infancia, la adolescencia. ¿Por qué? Precisamente porque no satisfizo en una etapa de la vida cierto tipo de necesidades. Y entonces quisiera que ahora su matrimonio, sus hijos satisfagan, que llenen esa parte que está carente, que tiene limitaciones o que tiene deficiencias. Yo le llamo esos vacíos del corazón, ¿sí? Y entonces obviamente es cuando se crean las codependencias. Ahí obviamente la persona nunca va a dar el salto hacia la madurez, porque sigue atrapado en sus necesidades internas no satisfechas de otra etapa de la vida que serían también parte de sus sombras, justamente, ¿no? Él necesitaría por reconocer primeramente que tiene esas carencias, sanarlas, sacarlas a la luz y sanarlas, y eso con ayuda profesional, obviamente. En la medida en que lo haga, entonces va a poder dar ese salto de una etapa a la que sigue y va a poder madurar como persona y va a madurar también su amor, obviamente, y su relación. Yo creo que en este momento habrá muchos escuchas que les está surgiendo esta interrogación, bueno, ok, ya me convenciste o ya me convencí de que sí, tengo partes mías que no conozco y que sería bien importante conocer por mí y por la relación que tengo, no solamente con mi pareja, sino con mis hijos, con mis amigos, con mis empleados, con mis compañeros de trabajo. Pero, ¿cómo le hago? O sea, ¿qué sugerencias les podemos dar, padre, para que descubran su sombra, para que descubramos nuestra sombra? Creo yo que el gran filósofo Sócrates nos da una clave muy importante. Decía él, conócete a ti mismo. Y añadía, en el desconocimiento de sí mismo está la raíz de todos nuestros males. Justamente esas sombras, ¿no? Ahí está ese desconocimiento de las sombras. Pues yo me conozco con todo mi potencial, con mi riqueza actual, con mis valores, con todo lo que yo puedo ofrecer y lo pongo en juego, eso va a enriquecer la relación. Pero ¿qué pasa con todo eso que desconozco?
pues obviamente va a seguir actuando en la relación y ni cuenta me voy a dar de qué manera. Va a seguir siempre afectando la vida de pareja. Mira, yo todos los días trato aquí crisis conyugales y en el diálogo de pareja lo llevo siempre a hablar de sus historias, la historia de la relación y la historia de pareja, y los hago que se escuchen. Gran parte de mi trabajo es escuchar. Yo podría decirte que el 90 o 95% de mi trabajo es escuchar. Cuando yo escucho, los conozco. Al conocerlos, sé cuál es el problema, o al menos puedo vislumbrar una parte fundamental del problema. Eso es lo que no hace mucha gente, escucharse. Entonces, una parte importante, aparte de trabajar en mi autoconocimiento, es escucharnos. Si yo te escucho, tú tienes una versión de mí que yo no tengo. Eso lo decía yo Hari muy claramente. Si yo te escucho, aunque esa parte que estoy escuchando me cause enojo, molestia, me cause reacción interna, pero te escucho y acepto que esa visión que tú tienes de mi realidad también es parte de mi realidad. Entonces yo me permito conocerme y voy logrando de esa forma pues sanar esa situación. Entonces autoconocimiento, escuchar al otro para que también me ayude a conocerme a mí mismo, estar como en esa labor de espejeo de todos los días, ¿no? En el otro yo me reflejo, yo me puedo ver cosas que me gustan de mí y cosas que me desagradan. Entonces, tener esa honestidad para poder ver quién soy realmente, aún esas partes oscuras que no me gustan o que me desagradan o que de plano me resultan enojosas, pero espejearme, incluso me espejeó mis padres y me espejeó también en los hijos. Esa parte también es importante. Todo eso finalmente es autoconocimiento, ¿no? Mucho ayuda a la lectura de un buen libro, una conferencia, o también ese espacio de escucha en la relación mutua o ese espejeo mutuo que me ayuda finalmente a ese autoconocimiento personal. Sí, tienes toda la razón. A mí se me ocurre también otro, es un ejercicio que a veces también yo lo hago en mi función de psicoterapeuta, en que cuando una persona llega y trae atravesado a la esposa, eh, y ya no soporta ni cómo come, ni cómo habla, ni cómo se acuesta, ni cómo se lava los dientes, o sea, ya es así como, ya llegué al colmo, ¿no? La rotura. Y entonces yo le digo, a ver, eh, dime, como si estuviera esta persona aquí delante de ti, tu mujer, dime lo que te molesta y cómo te molesta, por qué te molesta. Así, hasta los detalles Sí, sí, más sí, mínimos, ¿no? exacto. Entonces, en ese descubrir al otro exactamente, pero lo que más me molesta es que se da cuenta que me choca y sigue adelante con sus mismas actitudes. Entonces es cuando tú puedes decir, a ver, ¿qué de eso tengo yo? ¿En qué momento eso que ves en el otro, tú también lo tienes, lo repites con alguna persona en algún momento? Y aunque te choque, pues que te estén diciendo eso. ¿Cómo me estás diciendo que yo soy igual? Si me choca eso, no lo soporto. A ver, ¿no? Si tu intención es verdaderamente entrar a descubrir en ti eso que te pone de punta, ¿no? Eh, es que lo puedes lograr. Entonces, ustedes pueden hacer el ejercicio, se me ocurre, escribiendo. Hacer, tengo una persona en mi trabajo, a lo mejor es mi compañero de trabajo, a lo mejor es mi jefe, o a lo mejor es un hijo que tienes que, aunque lo amas, lo adoras, su forma de ser, de repente dices, no sé qué me pasa, pero me pone de malas. A ver. Creo, Cristina, que ahí hay un punto crucial de este diálogo. Mm, Precisamente estamos hablando de las sombras en la vida de pareja y justamente, y lo decías tú en términos coloquiales, como lo dicen los chavos, ¿no? Lo que me choca, me checa. Justamente hay una clave muy importante ahí.
Una parte fundamental del ser humano es lo que sentimos, es nuestra vida interior. No somos pura exterioridad. Somos seres con una interioridad y esa parte de la interioridad importantísima son las necesidades y son los sentimientos, las emociones. Entonces, una clave importantísima podría ser precisamente detenerme. A ver, esto que me reacciona de ti y detenerme ahí. Los hermanos Lin, Bernard y Matthew Lin, nos dan una clave muy importante, ¿sí? Y creo que eso también podría ser fundamental al tratar las crisis conyugales, ¿verdad? Si yo, vamos a decir, tu forma de comer o tu forma de tratarme, tu manera de vestir me molesta, entonces en vez de quedarme afuera revisando con ojo crítico y con lupa lo que me molesta de ti, si en vez de quedarme afuera culpándote porque me molesta esa forma de vestirte, si lo que yo hago es detenerme, respiro profundamente, me concentro en mí mismo y reviso, a ver, ¿qué hay en mí? ¿Esto que está surgiendo qué es? ¿Es coraje? ¿Es frustración? ¿Es molestia? ¿Es resentimiento? ¿Es odio? ¿Qué es? Y lo atiendo. Eso lo sabemos bien a través del centro de oración, es el enfoque. Pero los hermanos Lin dan esa clave, precisamente es una clave en cosas bien sencillas, ¿no? Me detengo, en vez de gritar, pelear, discutir, me contengo. Primer paso, me contengo, respiro profundo. Me detengo ante mí, me aíslo un ratito y me pongo a pensar. Y me pongo a darme la oportunidad de sentir lo que estoy sintiendo. Y ahí me quedo y lo atiendo. Y respiro profundo, ¿sí? Y ahí seguramente van a surgir más historias. Eso lo sabemos bien por quienes trabajamos el enfoque o lo hemos vivido de alguna forma, ¿verdad? Ese es el enfoque, ¿sí? Esa clave que dan los hermanos Lin es el enfoque. Nada más que ellos dicen que ahí la herida está abierta y es justo ahí donde hay que pedir la acción de Dios. Señor, ven y sana esta herida que es mi herida. No eres tú, soy yo. Soy yo realmente quien tiene esa herida, el sentimiento que surge es mío. Esto que me hace daño surge dentro de mí, surge de mis necesidades no satisfechas o de mis emociones de dolor. Entonces lo atiendo y eso me lleva a un conocimiento mucho más profundo de mi persona y obviamente aprenderé a manejar eso y dejará de actuar mal esa situación o de reaccionar mal sobre la otra persona, obviamente. Ay, padre, pues nos podríamos quedar aquí platicando todo el día de estas cosas tan interesantes y tan importantes en nuestras relaciones de pareja. Pero estamos llegando al final de nuestro tiempo, de este día, y yo quisiera como que concluyéramos con alguna frase, alguna forma, este ratito de conversación, de plática, invitando a nuestros oyentes a que se animen a pasar, ¿no? Del amor inicial al amor maduro, a uno mismo y al otro, ¿no? ¿Cómo quieres concluir tu padre? Fíjate que se me ocurre un ejemplo muy sencillo. Si tú pasas por una calle pavimentada y está limpia, pues es lo que tú alcanzas a ver. ¿Qué pasaría si tú abres la cloaca? Vas a ver que abajo hay mucha basura y mucha podredumbre. Y creo que es lo que está en el inconsciente, perdón, en el subconsciente. Ahí está actuando nuestra persona. Esa es la parte de nuestras sombras. Yo creo que aunque resulte difícil, hay que entrar a la cloaca en la medida de las posibilidades y hay que pedirle a Dios que sea Él quien sane esa realidad nuestra, esas sombras, que no por ser sombras no afectan la vida de pareja, la afectan, se proyectan sobre ella. En la medida en que yo sane, en la medida que yo sane mi persona, mi historia, mi realidad, en esa medida mi relación va a ser mucho mejor contigo y con quien sea. Y no importa de quién se trate. Puede ser la persona más desagradable y mi trato va a ser muy amable, va a ser el mejor. Si no nos quedamos en la superficie, esta es una frase del mismo Carl Jung que dice, quien mira hacia afuera duerme, quien mira hacia adentro despierta. Y yo creo que viene muy al caso porque todo este proceso de caminar con una pareja
o con cualquier persona. Yo ahorita lo ampliaría no solamente a la pareja, sino a todas nuestras relaciones. Si nos quedamos en la superficie de la relación, vamos a tronar. Tenemos que mirar hacia adentro para ver realmente en el fondo qué hay, ¿no? Y vamos a descubrir, fíjate, padre, que yo creo que no nada más vamos a descubrir cosas feas, asquerosas, sino también vamos a descubrir cosas maravillosas que las tenemos ahí refundidas sin creer que existen en nosotros. Entonces, pues los invitamos a esta reflexión, a este ejercicio durante esta semana, que tengan una muy buena semana. Dios los bendiga, los queremos. Gracias, Padre, por convidarte a estar aquí conmigo en esta Qué gusto, plática. Ojalá te tengamos más seguido. Muchas tanto gracias. gusto, que así sea. Que estén bien. Hasta luego.